Compartir con ustedes nuevamente, sabiendo que ayer estuvimos en nuestro ser aquí, en Pitalito. Gracias, Pastor Jaito, gracias, Pastora, por permitirnos estar aquí en su casa, poder compartir con ustedes. En verdad que cada vez que uno tiene la oportunidad de viajar, de conocer más personas que hacen parte, gracias, y que hacen parte de la iglesia, nos damos cuenta de la importancia de seguir trabajando en prepararnos y capacitarnos y poder entender aquello. Ok, ¿me escuchan bien, verdad? Sí. Hola. Ahora sí, listo. Gracias, como decía, vemos la oportunidad que tenemos nosotros cada vez de llevar esta palabra, de aprender más, de escudriñar aquello que el Señor nos ha dado a nosotros como pueblo. Algo que nos damos cuenta es que lastimosamente la iglesia evangélica se mueve o crece lastimosamente por muchas partes, pero que es la vida de Cristo en cuanto a expresión, muy poco se evidencia. ¿Y cómo sabemos esto? Que poco se evidencia la vida de Cristo, precisamente cuando vemos que se levantan leyes, cuando está operando más las tinieblas, la operatividad de las tinieblas, que la veracidad de Dios a través de aquellos que decimos en iglesia. Entonces, quiero compartirles algo que considero que es importante que nosotros como iglesia aprendamos y afirmemos una vez más en cada uno de nosotros. Miren lo que decía el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice: a mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros, ¿qué cosa? Es seguro. ¿Qué quiere decir este texto? Que posiblemente el apóstol Pablo ya les había dicho algo, pero se lo tenía que volver a repetir. Y miren lo que dice Pedro también con respecto a este asunto. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque ¿qué? Aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Mire, la iglesia lastimosamente necesita estársele recordando lo que posiblemente saben, pero que a veces se nos pasa por alto. Jesús decía una frase continuamente, la vemos, creo que es en Juan capítulo 1, verso Juan capítulo 3, perdón, cuando dice: de cierto os digo. Ese de cierto os digo es como que les está resaltando o recalcando algo que no debe olvidar. Y yo creo que nosotros continuamente necesitamos, mire, algo que a nosotros nos enseñaban, digamos, nos decían lo siguiente: a través de la repetición viene la revelación. Y creo que es una frase que uno la escucha y uno dice: wow, tremendo, porque creo que necesitamos continuamente que se nos estén repitiendo las cosas, porque no sé si ustedes saben qué es rumiar, lo que hace el ganado, lo que hacen las vacas. Ellos mastican para poder extraer realmente el alimento de la hierba. Y nosotros necesitamos hacer eso con lo que hemos escuchado acerca de Dios. Decía mi esposa ayer algo, y es muy cierto: el propósito de Dios con la iglesia no es que lea la Biblia, porque a veces nos enseñaron fue eso: usted necesita leer la Biblia, pero la escritura nos dice escudriñar las escrituras. Una cosa es leerla y otra cosa es escudriñarlas. Entonces, en vista a eso, yo quiero que miremos algo con respecto a lo que es lo que Dios establece prácticamente como modelo para nosotros como iglesia. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros como iglesia realmente? ¿Qué es lo que Dios quiere improntar en nosotros y que nosotros necesitamos entender continuamente?
Ahora dije modelo para la iglesia, pero ¿qué entendemos nosotros como modelo? Y les voy a leer lo que dice el diccionario con respecto a esta palabra. La palabra modelo quiere decir patrón, quiere decir guía, pauta, muestra, regla, ejemplo, tipo, estándar o algo representativo. Nosotros hablamos que necesitamos cada vez más ser como Cristo. Cristo es nuestro modelo. Él es nuestro patrón, nuestra guía, nuestra pauta, lo que nosotros continuamente necesitamos ver y a lo que continuamente nosotros necesitamos para hacerlo más. La iglesia necesita entender eso. ¿Cuál es el modelo que realmente está buscando continuamente? Lastimosamente vivimos en una sociedad que moralmente, espiritualmente y socialmente, a veces en lugar de avanzar, va en decadencia. Y creo que es allí donde nos corresponde a nosotros, como decía nuevamente mi esposa, ser intencionales, prepararnos, capacitarnos para ser entendidos de lo que nosotros somos y tenemos como iglesia. Es por eso la importancia en nosotros de no solamente tener una mentalidad cultica, sino poder entender, bueno, Cristo viene a mi vida, Cristo se aparece a mí, me permite conocerle, pero necesitamos salir de esa mentalidad que lastimosamente el Evangelio nos dio a nosotros con respecto a un Evangelio escapista. Un Evangelio donde creíamos y la mayoría nos pensábamos esto, la verdad es que yo quiero conocer a Cristo para cuando parta de este mundo no irme al infierno, e irme para el cielo. Pero la iglesia tiene una misión por cumplir, por llevar a cabo aquí en la tierra. Y precisamente es aquí cuando la iglesia, ahora entendamos algo, no son las circunstancias, ¿sí? O el obrar de Dios no está condicionado a las circunstancias presentes, sino prácticamente a un eterno propósito que ya se propuso de antemano. ¿Qué quiero decir con eso? Que no es el caos lo que hace que Dios levante hombres o mujeres entendidos. No son las situaciones difíciles lo que hace que Dios escoja a alguien para manifestar su propósito. El propósito fue algo que ya Dios se propuso de antemano. La oposición que se levanta es cuando precisamente la iglesia que es entendida puede llevar a cabo aquello con claridad lo que Dios se propuso con ella. No es que Dios levanta a alguien cuando hay crisis, porque si no pensaríamos que son las circunstancias que hacen que se manifieste el poder de Dios. Siempre el poder de Dios necesita estar activo, necesita estar presente, necesita estar vigente. ¿Por medio de quién? De nosotros como iglesia. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros entender como iglesia para modelar y ser efectivos en aquellos que Dios ha determinado? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Y esto necesitamos tenerlo claro. Mire, hay una alta demanda para nosotros como iglesia del Señor. Y lo primero que necesitamos es ser entendidos, encaminar en la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Necesitamos entender cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Cuando nosotros, lastimosamente, la gente piensa que la voluntad de Dios para ellos es que Dios los salve del infierno, que Dios les dé una buena casa, que Dios les dé una buena salud, y no está mal esto, obviamente. Pero hay algo más que necesitamos nosotros entender como iglesia. Hemos creído que conocer a Dios o vivir una vida de fe implica practicar ciertas cosas espirituales, y a esto lo llamamos iglesia. O porque llevamos muchos años en el Señor o hacemos cosas para Él, realmente somos maduros en el Señor o maduros espirituales. Necesitamos entender realmente qué significa ser la expresión de Cristo en todo lugar o donde nosotros nos encontramos. ¿Qué quiere decir eso? Que primero se es y luego se hace. O sea, la iglesia necesita dejar de hacer muchas cosas para Dios
y primero entender lo que ella es en Dios. Y el resultado del entendimiento de lo que somos, ahí sí nos va a llevar a hacer correctamente lo que debemos hacer. No hacemos primero, sino que primero necesitamos entender lo que nosotros somos como iglesia. Y esto, mire, yo digo una cosa, la iglesia es efectiva en la medida que usted escucha el mensaje, pero los que están primeramente cerca a su casa, los que están en su casa, escuchan este mensaje, ven una vida de transformación en usted, y es allí donde dicen: yo quiero conocer al Dios que Él está predicando. Primero se es y luego se hace. Yo no puedo utilizar una herramienta correctamente si no conozco realmente cuál es el manual de uso para darle adecuadamente y tener adecuadamente un funcionamiento correcto. Necesitamos entender eso. Dios nos creó a nosotros, pero necesitamos entender qué es lo que Él ha hecho en nosotros para que, de acuerdo a lo que Él hace, mire, algo que nosotros necesitamos entender, a veces decimos: ¿cómo le predico? ¿Cómo le hablo yo a los demás que no conocen al Señor? Usted no necesita aprender algo para predicar. Usted necesita primero vivir lo que ya conoce. Y cuando usted vive, los demás. A veces, como decimos por ahí, la gente puede ser evangelizada sin ni siquiera usted hablar. Cuando lo ven usted, cómo se expresa, cómo vive, cómo enfrenta las circunstancias de la vida, con madurez, con interés y con entendimiento, es allí donde la gente dice: yo quiero lo que usted quiere. Entonces, si no sabemos con exactitud, como iglesia, cuál es la razón de nuestro llamado, no podemos llegar a ser útiles o efectivos en aquello que Dios determinó con nosotros. Romanos capítulo 8, verso 19. Romanos capítulo 8, versículo 19. Dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar, ¿qué cosa? La manifestación de los hijos de Dios. En pocas palabras, la tierra anhela ver que se manifieste lo que es la iglesia. La iglesia a veces tiene una mentalidad, y miren, yo voy a decir algo, y esto va para los evangélicos. Yo sé que no es para ustedes, pero posiblemente los que me están viendo quieren que Dios se manifieste. Pero la Biblia no dice que la tierra espera que Dios se manifieste, sino que los hijos de Dios, la iglesia que puso aquí en la tierra, se manifiesta. Ese es el anhelo ardiente de la creación, que la iglesia se haga visible. La palabra manifestación quiere, en su original es apocalipsis o revelación. Eso es manifestación, apocalipsis o revelación. Hoy día hemos creído que manifestación tiene que ver con hacer protestas, con hacer marchas, con hacer exhibiciones públicas en favor o en contra de alguien. No, es que la iglesia necesita manifestarse, entonces vamos a sacar un cartelero y todos en contra de tal cosa. Eso no es manifestación, eso es manifestación de este sistema. Pero la iglesia no opera de acuerdo a este sistema terrenal. Lastimosamente vemos, cuando lo digo en Bogotá, dicen: no, es que la iglesia se manifestó y llenó la plaza de Bolívar con carteles en contra del aborto, en contra del homosexualismo, en contra de tal cosa, en contra. No, la iglesia está operando en el mundo natural y terrenal cuando hace eso. La iglesia se manifiesta cuando permite que la vida del Hijo sea expresada a través de ella. Ahí es donde la iglesia se manifiesta. No porque cargamos carteles, porque lastimosamente vemos personas que se sacan
pancartas, carteles, hacen cualquier cantidad de cosas, pero sus vidas siguen siendo las mismas. Su forma de pensar, su forma de vivir, su forma de actuar es la misma. Pero consideran que la iglesia se está manifestando. Y ya yo personalmente, yo digo, creo que ya el Señor ya está cansado de ver esa clase de manifestación tan terrenal o tan natural. Un mal entendimiento lastimosamente nos va a llevar a nosotros a una mala práctica. Entender mal algo me va a llevar a mí a practicarlo de forma incorrecta. Si yo creo que manifestar, no, iglesia, necesitamos manifestarnos. Entonces, si nos queremos manifestar, cogemos pancartas, cogemos cualquier cantidad de cosas y nos paramos en la plaza pública. Mire, la sociedad requiere con urgencia modelos de familias ejemplares. Una iglesia que modele correctamente la nueva vida que le ha sido impartida. Recordemos que comenzamos diciendo algo: modelo. ¿Y qué es modelo? Un patrón, una guía, algo, un punto de referencia que necesita mostrar claramente un diseño original. Y la iglesia fue establecida aquí en la tierra para hacer eso. Que a pesar de nuestras imperfecciones o desaciertos, nosotros mantengamos la firme determinación de permanecer desarrollando aquello que por diseño divino se nos ha dado. ¿Pasamos por situaciones difíciles? Claro que sí. ¿Tenemos desaciertos en algún momento de la vida? Claro que sí. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos la determinación de permanecer desarrollando, de llevando a cabo aquello que el Señor se propuso con cada uno de nosotros. Esto necesita entenderlo en la iglesia. Mire, que no hayan familias de apariencias, que no vivamos por beneficios personales con nuestra pareja porque nos tocó, como dicen por ahí. Ayer hablaba con alguien y bueno, obviamente es una persona, creo que es abogado, y nos comentaba que lastimosamente, y creo que eso da vergüenza decirlo, pero es la realidad lo que se ve. Nos decía lo siguiente, que desde el tiempo de la pandemia hacia acá se han presentado más divorcios de aquellos que dicen ser hijos de Dios, de aquellos que dicen ser iglesia, de aquellos que dicen ser ministros del Evangelio. ¿Y saben qué diga ver eso? Que nosotros estamos teniendo más bien como una vida de apariencia, pero no estamos modelando correctamente al Cristo que debemos modelar. Y cuando uno escucha esto, uno dice: definitivamente hay mucho por seguir trabajando en nosotros primeramente. Y es aquí donde, como decía Pablo, sed imitadores de mí, así como yo que soy de Cristo. Pablo, ¿a quién imitaba? A Cristo. ¿A quién debe imitar usted? A Cristo. Entonces, aquí es donde vamos a entender cómo podemos nosotros modelar correctamente como iglesia. Primero, necesitamos pasar de la teoría a la práctica. Entonces, dígale a la persona que está a su lado: pasa de la teoría a la práctica. Pasemos de la teoría a la práctica. La gente no es ajena. Mire, voy a decir una cosa: la gente afuera no es ajena a querer conocer de Dios. La gente está cansada a veces de vivir la vida que tiene, pero lastimosamente no quiere conocer a Dios por lo que nosotros como iglesia le estamos expresando. Tenemos una responsabilidad y es modelar correctamente que lo que yo conozco lo vivo y lo que vivo lo expreso con sentencia. De eso se trata. No es, mire, a veces por un tiempo creíamos que ser iglesia
es encerrarnos en un lugar, orar 5 horas, clamar por los que estaban afuera, y no está mal hacer eso, ayunar. Pero cuando salíamos, no manifestábamos al Cristo que teníamos, sino al demonio que nos habitaba. Lastimosamente, salíamos satanizando a todo el mundo. No es que una persona decía, no, lo que pasa es que tengo problemas con mi esposa. No, eso es un demonio. No, es que usted es el diablo que... O sea, continuamente, en lugar de mostrar una vida, veíamos nosotros viendo cualquier cantidad de cosas. Y eso que decíamos, acabamos de salir de un tiempo poderoso de oración de 5 horas. Y nos jactábamos de eso. Pero démonos cuenta, yo siempre digo, la evidencia que la iglesia está viviendo y modelando correctamente al Cristo que lo habita es cuando podamos decir de nosotros, y oro porque esto es una realidad en nuestro país, la iglesia que trastorna a Colombia. La iglesia que trastorna a Colombia en todas las esferas gubernamentales, sociales, políticas, en todas las esferas. Pero lastimosamente vemos como mire, es que démonos cuenta algo, la iglesia se está preparando más para atacar un sistema que para moderar la vida. Increíble. La Biblia es clara cuando dice, mi pueblo fue destruido ¿por qué cosa? Porque le faltó conocimiento. No porque no escuchaban, no porque no leían, no porque no se congregaban, no porque no hacían, sino porque no tenían conocimiento. Y el conocimiento que no se aplica no edifica. Así es sencillo. Nueva ola de conceptos no hace que como familia o iglesia avancemos. Gloria al Señor por lo que se nos ha permitido entender en estos tiempos. Pero hablar de gracia, hablar de nuevo pacto, hablar de verdad presente, hablar de propósito eterno, eso no hace que la iglesia avance si eso no se está aplicando o no se está viviendo en cada uno de nosotros. Creer en la gracia y el conocimiento de Dios requiere de parte de nosotros obediencia, dependencia y humildad en todas las áreas de nuestra vida. ¿Creemos en la gracia de Dios? Claro que sí. Pero ¿qué se nos demanda a nosotros? Que lo que conocemos de la gracia lo obedezcamos. Que lo que conocemos de la gracia dependamos de ello realmente y aprendamos a vivir lo que es una vida de obediencia. Entender la razón de nuestro llamado a nosotros nos va a permitir ser asertivos, ser precisos y efectivos en aquello que Dios se propuso con nosotros. Dios no vino a su vida y no vino a mi vida para que seamos los mismos. Dios vino a nosotros para que seamos diferentes. Por eso cuando yo siempre digo, cuando creemos que la vida de Dios en nosotros no produce ningún cambio y no nos llama a ser diferentes, es no entender la nueva naturaleza que tenemos. Porque en pocas palabras, una nueva naturaleza va a manifestar un nuevo fruto. Cuando vivíamos en la carne, hacíamos las cosas de la carne. Pero si tenemos la vida del Espíritu, se debe evidenciar la vida y el fruto del Espíritu. ¿Y cómo se entiende esto? Lo que dice Romanos 12:13. Romanos capítulo 12, versículo 13. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire, no tengamos un alto concepto más
del que debemos tener. Pero también voy a decir esto, tampoco tengamos algo menos, sino que pensemos de sí con cordura, dice la Escritura. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La iglesia es puesta aquí en la tierra y Dios le ha dado todo lo concerniente para que sea la expresión plena y completa de Él aquí. Dice la Escritura, todo lo concerniente a la vida y a la piedad ya nos fue dado mediante su divino poder. Pero necesitamos conocer o entender lo que tenemos para dar el uso adecuado, porque de eso se trata. La efectividad de nuestro llamado está relacionado con nuestro entorno primario. ¿Y por qué digo esto? Algunos han malinterpretado cuando dijo Jesús, no hay profeta en su propia tierra. Y a veces dicen, como no hay profeta en su propia tierra, pues yo no puedo predicar a mi familia porque mi familia no me va a creer. ¿Y saben por qué no le creen? Porque su familia la conoce y lo conoce tal como es. Pero si usted realmente está viviendo de manera diferente, su familia lo va a notar. ¿Es así o no es así? Hay gente que dice, mire, a mí me gustaría que usted le hablara a mi familia, porque ellos no me creen. Y es que la Biblia dice que no hay profeta en su propia tierra. Se usa la Biblia y cuando uno dice, bueno, está bien, listo, vamos a hablar. Y uno habla con la esposa y le dice, no, mira, lo que pasa es que su esposo está asistiendo, se está congregando y él conoce de Dios, ¿no? Pero ¿quién sabe que Dios conoce? Porque a mí me trata lo peor. Él no tiene tiempo para estar conmigo por estar con sus amigos. O en la iglesia sirve, pero en la casa no hace nada. ¿Cómo queda uno para predicarles? Pues de razón que la persona le dice, hable usted con ella porque ella a mí no me cree. Pues ¿qué le va a creer si usted no está moderando correctamente la vida de fe que debe modelar? Y esa es la demanda que tenemos como iglesia. Mi pareja necesita ver a Cristo en mí. Fuerte, ¿no? Fuerte eso. No que tanto sé, sino que tanto ve el Señor. Nuestro entorno primario es donde se necesita mostrar a Cristo. Muchos quieren ganar al mundo para Cristo, pero no son capaces de ganar a quienes Dios le ha dado como familia. Tenemos una alta responsabilidad. Una vida nos fue impartida, un modelo necesitamos manifestar o expresar. Dijo Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Así que díganle al que está a su lado, ¿se es posible ser luz en casa? Sí es posible ser luz en casa. Deje de creer o de utilizar algunos textos bíblicos para decir, es que mi esposa no entiende, es que mi esposo no entiende. ¿No será que usted le está modelando incorrectamente la vida de Dios? ¿No será que usted tiene la mente llena de conocimiento, pero en su vida práctica no está manifestando a Cristo? Y no lo digo como juez, sino que al contrario, es algo que en la vida práctica yo lo he tenido que entender. Lo he tenido que entender. Uno a veces considera que tiene derechos, que tiene ciertas libertades para vivir su vida y hablo en relación de pareja, pero cuando uno entiende definitivamente, realmente la Biblia dice que los esposos son uno solo, que no fuimos llamados para vivir de manera independiente,
sino que para vivir en unidad. Entonces, sí es posible ser luz en casa. La Biblia nos da muchos ejemplos de hombres que de una u otra forma transmitieron la fe que conocían del Señor. No sé si ustedes han escuchado esta palabra donde dicen Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que Abraham le predicó o le mostró a Dios a Isaac. Isaac le mostró a Dios a Jacob. Jacob a sus hijos. Y la Biblia da un ejemplo en Génesis capítulo 48, versículo 15 y 16. Génesis capítulo 48, versículo 15 y 16. Y miren lo que dice. Recordemos algo. Abraham modela o le enseña a Isaac quién es Dios. Isaac a Jacob. Jacob a José. Pero miren lo que dice. En ese momento Jacob bendice a su hijo José. Y miren lo que dice. Y bendijo a José. Y dice: el Dios en cuya presencia anduvieron ¿quiénes? Mis padres. Y ahí habla de ellos, Abraham e Isaac. El Dios que me mantiene desde que yo soy hasta ese día. Y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a tus jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Le está diciendo: mire, el Dios de mi abuelo, el Dios de mi padre y el Dios que yo conozco te bendiga a ti. Wow, tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestros hijos pueden conocer realmente a Dios. ¿Por medio de quién? Nuestro. Voy a decir algo: no espere que el pastor le predique a Dios, de Dios a sus hijos. Es la responsabilidad nuestra desde casa comenzar a ser luz para que ellos puedan conocer a Dios. Segunda Timoteo capítulo 1 verso 5. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 5. Pablo tuvo la oportunidad de discipular, de formar y de capacitar a un discípulo llamado Timoteo. Pero la pregunta es: ¿Pablo le sembró la semilla de vida a Timoteo? No. ¿Qué es lo que dice? Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida que hay en Timoteo. ¿Pero qué dice? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tremendo, ¿no? La abuela le habla a la hija y la hija le habla a Timoteo. Entonces, vuelvo y repito, ¿podemos ser luz en casa? Sí. A pesar de nuestros desaciertos. Padre o madre que me está escuchando, sus hijos pueden conocer a Dios por medio de usted. Si nos equivocamos, tengamos la madurez, la entereza de pedirles perdón a otro, porque muchas veces corregimos más en nuestra humanidad o como creíamos nosotros que era correcto. Yo lo digo por experiencia. Yo sembré un evangelio en mis hijas de una forma incorrecta, porque así lo aprendí. Nunca lo hice de forma injusta, pero sí les impuse la fe. Les impuse, nunca les permití conocer esta vida. Ahora, junto con mi esposa, somos conscientes de algo: que nuestro Dios es un Dios de nuevos comienzos, un Dios de nuevas oportunidades, un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Y así como a nosotros nos permitió salir de este mundo religioso, cargado de tanta ley, de tantos conceptos humanos,
nuestros hijos, en la medida que nos vean caminar nosotros en la fe del Hijo, para que conocer a este Dios que nosotros predicamos. Y por eso Pablo, cuando vio a Timoteo, Pablo no lo regresó. Pablo sabía quién lo había, en pocas palabras, discipulado, quién le había transmitido la palabra de fe. No se trata de imponer lo que queremos, sino de modelar correctamente la nueva vida que tenemos. Amén. El hogar debe ser el lugar donde nuestros hijos vean la prioridad del Evangelio, lo perciban, lo admiren y lo aprendan. Es allí donde nosotros necesitamos mostrar realmente lo que es el Evangelio. Recordemos, no transmitimos tradiciones sin impartición desde el Espíritu. Amén. Lo tercero que quiero compartirles es la efectividad de lo que Dios me ha dado. Tiene que ver con la fidelidad de lo que yo he recibido. Yo puedo ser efectivo en lo que Dios a mí me dio o donde Dios a mí me puso, en la medida que yo soy fiel con lo que Él a mí me ha dado. Recordemos lo que dice la Escritura: el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Pero mi campo de acción no es mucho, no importa, sea fiel allí. Que la fidelidad en lo poco, Dios va a hacer que usted sea puesto en lo mucho. Nosotros ignoramos el alcance que tiene este Evangelio, pero nos sorprendemos cuando el Señor comienza a hablar en la vida de otros de una forma como nosotros no lo hemos imaginado. Y de eso se trata. ¿Cuál es la función, cuál es la situación o el propósito o la misión de la iglesia? Manifestar, modelar, expresar el amor y el propósito del Padre aquí en la tierra. Recordemos, modelos, puntos de referencia, patrón, alguien que lo vea a usted como una referencia a seguir. De eso se trata ser iglesia. No estamos llamados, y lo hemos hablado muchas veces, a establecer nuestra propia agenda, sino a desarrollar el propósito de Dios aquí en la tierra. Perdón. Mira lo que dice 2 Corintios 5:19. 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo ¿qué? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros ¿qué cosa? La palabra de la reconciliación. Mire, venimos con un mensaje de reconciliación, y que a través de nosotros el reino de Dios sea establecido. No venimos a imponer nuestra propia agenda, sino que venimos con un mensaje de ¿qué? De reconciliación. La gente necesita entender la obra que ya fue consumada en la cruz del Calvario. Cristo no está muriendo cada vez que una persona le conoce a Él. Cristo murió una vez y para siempre. Murió y resucitó. La gente necesita notificarse la obra que ya fue consumada. Mire, voy a decir algo y espero que esto no les afecte a sus oídos. Pero hay gente que le cuesta entender que Dios ama a todo el mundo. Y utilizan el Salmo capítulo 7, versículo 1, donde dicen: porque Dios está airado con el impío todos los días. Hermanos, que la Biblia dice que Dios está airado con el impío todos los días. Pero ese salmo fue escrito antes o después de la obra consumada. Antes.
Entonces, no utilice un texto sin haber entendido lo que ya sucedió en la cruz. Porque de eso se trata. Hermano, pero es que usted se da cuenta cómo Dios trata a Sodoma y Gomorra, cómo Dios trata a... No, espera un momentico. La Biblia me dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dice que de tal manera amó Dios a algunos, sino que dice a todo el mundo. Todas las personas necesitan reconocer que Dios les ama, pero que para que ellos puedan disfrutar de lo que Dios consumó en la cruz, necesitan permitir que la nueva vida que Él dio sea, como dicen, portada en ellos, porque de eso se trata. No se puede disfrutar aquello que no sé que me fue dado ya. Es como cuando uno compra un tiquete para un viaje, un crucero, y uno cree que ese viaje o ese tiquete del crucero solamente incluye, y le voy a decir una palabra, el transporte o el alojamiento, pero ignora que a través de ese tiquete también tiene derecho a la comida, que tiene derecho a muchas otras cosas más. Pues lastimosamente no disfruta, no porque no tenga, sino porque no lo conoce. Entonces la gente necesita conocer cuál fue la obra que se gestó en la cruz del Calvario y quiénes son los llamados a enseñar y a moderar esa obra consumada. Nosotros como iglesia. Amén. Ahora, es entender algo. No que una persona tenga consejo divino acerca de Dios, porque lastimosamente hay personas que consideran, no, es que yo no escucho a nadie más, porque como dicen, lo que Dios a mí me dio, no, yo necesito alimentarme de lo que otros tienen de parte del Señor. El consejo total de Dios está en el cuerpo de Cristo y no en un solo miembro. Por eso he aquí la importancia de los talleres que nosotros realizamos como red ministerial. Porque ¿qué buscamos nosotros? Que otros puedan conocer la gracia que del Señor nosotros hemos conocido o hemos entendido. Porque sabemos que la suma de varios puede llevar a cabo lo que Dios quiere con su iglesia. Entonces, el consejo de Dios no está solo en una persona. Necesitamos como cuerpo puede que usted esté predicando a alguien y esta persona no entiende lo que usted quiere. Bueno, pues si hay otra persona que le comparta, las gracias son diferentes, los dones que Dios tiene. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado eso, que hay personas a las que yo le he hablado muchos años, dicen sí, pero nunca permite que Dios les gobierne. Y viene una persona que le dice lo mismo que uno les ha dicho y dice, wow, tremenda esa revelación de este hombre. Y uno dice, pero Dios mío, llevo 3 años, nos ha pasado, ¿no, amor? Dígame la risa. Por allá llueve, por acá se escapa. Nos pasó una parejita dándole consejos nosotros, diciéndole cómo llevar las cosas en su matrimonio. Le entraba por aquí, le salía por acá. Viene una persona, le repite lo mismo, en otras palabras, y dice, wow, tremendo. Y lo más, ¿sabe qué? Lo más que nos dicen? No había escuchado eso. No había escuchado eso. Bueno, como decimos, yo sembré, Apolo sembró, el crecimiento lo da Dios. De eso se trata. No buscamos gloria para nosotros. No importa quién escuche o por medio de quién escuche el mensaje. Lo importante es que lo escuchen y lo reciban. De eso se trata. Entonces, 1 Corintios 4:7. Voy a leer la versión Dios habla hoy. 1
Corintios 4:7. Dice, pues ¿quién te da privilegio sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? ¿Quién te da privilegio sobre los demás? ¿Y qué tienes que no te haya dado? Y si te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? ¿En qué lección? Versión Dios habla hoy, primera de Corintios 4:7. Mire, que podamos decir nosotros, como decía el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. O sea, lo que se nos da no es algo por nosotros, sino es algo que Dios nos ha dado por gracia. Y si nos fue dado, no es para retenerlo, sino para compartirlo también a otros. Entonces, la iglesia no está para dar malas noticias del Padre, de malas noticias de parte del Padre. La iglesia está para dar buenas noticias, buenas nuevas, porque de eso se trata. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Lo que decíamos ahorita, que Dios les ha reconciliado. Dice la escritura, ¿quiero yo la muerte del impío? De ninguna manera. Dios anhela que cada persona pueda volver su corazón a Él. Pero ¿cómo será esto posible? Cuando la iglesia modele correctamente la vida de fe que dice tener. De eso se trata. No esperemos que los demás conozcan a Dios, vuelvo repito, porque nosotros saquemos una pancarta, porque saquemos megáfonos y vámonos a hablar aquí para allá. Porque lastimosamente eso hemos creído ser iglesia. Porque salimos a los parques. Podemos hacer muchas cosas, pero si Cristo no está siendo visto por medio de nosotros, no está pasando nada. No estamos para imponerle a otros lo que nosotros consideramos correcto. Cada persona va a responder de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo al entendimiento que ésta tenga acerca de Dios. Sea paciente para enseñar también a otros. Sea paciente para permitir que el Señor vaya trabajando en la vida de otros. Recordemos que existen tres clases de personas: unas que son carnales, unas que son naturales y otras que son espirituales. Y en la medida que usted discierne, sabe por el Espíritu qué tipo de persona es la que con la que está hablando, usted puede aprender a entender cuál es el proceso de formación o de crecimiento que haya en la vida de esta persona. ¿Amén? Y lo otro, todo privilegio demanda una responsabilidad. ¿Tenemos el privilegio de moderar a Cristo? Sí, pero también tenemos una alta responsabilidad. ¿Y quién es responsable? Voy a enseñar. Quien es responsable es disciplinado con su vida. Hay gente que quiere ser responsable, pero es indisciplinada con ella misma. Quien es responsable desarrolla nuevos hábitos. Quien es responsable se capacita. Mire, el conocimiento de Dios no viene porque usted se acostó y tuvo una visión y tuvo una revelación y ya, fue todo. Quien es responsable se capacita y quien es responsable se determina en conocer más a Dios. Recordemos, no se trata de nosotros, sino que se trata de Él. Y miren lo que dice para terminar aquí. Terminamos 1 Tesalonicenses 2:12. Primera de Tesalonicenses 2:12. Y os encargábamos
que anduvieseis. Aquí habla de comportamiento. Como es digno de Dios, que os llamó. Mire, aquí habla de que fuimos escogidos. Pero mire lo que dice aquí. Voy a leérselo y le voy a leer 4 palabras. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Habla de un comportamiento, habla de un ser escogido, habla de un ámbito, y ese ámbito es un reino, y habla de una finalidad que es gloria. Eso necesitamos entender. Dios nos llama a nosotros para comportarnos diferente. ¿Por qué? Porque hemos sido escogidos. Y como hemos sido escogidos, habitamos en un reino. Pero en ese reino tenemos una fidelidad, y es la gloria de Dios, no la gloria nuestra. Ser escogidos por Dios nos hace conscientes a nosotros de lo que eso significa. Recordemos, no significa cambio de religión, no significa que Dios está para nuestro servicio, no significa que somos mejores que otros, no significa que vamos a ser efectivos en los planes de Dios, buscando nuestros propios intereses, porque a veces queremos eso. Necesitamos tener claros que cuando Dios se revela o cuando Dios se da a conocer al ser humano, siempre lo hace bajo un propósito que ya determinó de antemano. En pocas palabras, Dios a usted y Dios a mí nos escogió para llevar a cabo su propósito eterno aquí en la tierra. Entonces, iglesia, es responsabilidad nuestra modelar correctamente la vida que tenemos de parte de Él. Hay una alta demanda, hay una alta responsabilidad. Y oramos para que esto sea una realidad en cada uno de nosotros. Amén. Y como dijo el salmista, el Señor cumplirá su propósito en mí. Amén. Entonces, la efectividad de nuestra vida consiste cuando somos reproductores de la vida correcta. Amén. Vamos a orar. Si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen inquietudes, ahí está el pastor Jair, a la pastora. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos a ti gracias, Dios. Señor, gracias por darnos el privilegio de ser escogidos por ti, pero también, Señor, para ser entendidos en la responsabilidad que tenemos delante de ti, Señor, como iglesia, Dios. Señor, oramos para que en todo tiempo podamos expresar, modelar y manifestar de forma correcta, Señor, la vida que nos ha sido dada por gracia, Dios. Gracias, Señor. Señor, gracias por el Espíritu Santo que nos habita, Señor, y que podemos entender, Señor, que nosotros podemos ser luz aún con nuestra familia, Padre. Sí, precioso. Señor, oramos para que podamos ser una expresión continua de tu gracia, de tu amor, de tu justicia, de tu maldad, Señor. Padre, que en todo tiempo la iglesia pueda entender la demanda que tenemos aquí en la tierra, Señor. Padre, queremos expresarte a ti correctamente, Dios. Por esta razón oramos, Señor. Danos cada día mayor entendimiento, mayor gracia, mayor luz, Señor, de lo que somos y tenemos, Padre. Dios, oramos por una iglesia efectiva, Señor. Una iglesia que no busca sus propios intereses. Una iglesia que vive en lo consumado de Dios, Padre. Una iglesia que disfruta lo que tiene, porque lo que por gracia ha recibido de parte tuya, Dios. Padre, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control de toda situación y de todas circunstancias, Señor. Oro, Señor Dios mío, para que la sanidad tuya, Señor, que se gestó en la cruz del Calvario, Señor, se haga evidente cada día en nuestros cuerpos, Padre. Oro, Señor, por sanidad en nuestros cuerpos, Señor,
y que como Padre, tu apóstol decía, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Señor, oramos por una iglesia, Señor, saludable, efectiva, que camina en la sanidad que le fue dada en la cruz, Señor. Padre, oramos, Señor, por cuerpos sanos. Oramos, Señor Dios mío, por una mente renovada, Señor, por el entendimiento, Señor, cada vez más claro, Señor, en los asuntos que corresponden al reino y al propósito tuyo, Señor. Oramos, Señor, para que todo tiempo podamos vivir en la gracia y en la paz que nos fue dada por medio de Cristo Dios. Gracias te damos a ti, te bendecimos, Padre. Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo sigue obrando cada día en cada uno de nosotros, Señor. Padre, oro por esta iglesia, Señor, aquí en Pitalito, Señor, llena de la luz tuya, Señor, de la gracia, del entendimiento, Señor. Oro por una iglesia, Señor, que expresa, Señor, por naturaleza y no por imposición, aquello que por gracia ha recibido de parte tuya, Dios. Padre, gracias te damos a ti, gloria, honra y alabanza sean dadas a ti eternamente y para siempre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.